Bien, estamos de regreso acá en Es Noticia. La agenda corta antidelincuencia pasó a comisión mixta. Durante su discutida tramitación se rechazó la indicación antifiltraciones y el control preventivo de identidad. Decisión parlamentaria que contó con votos en contra del mismo oficialismo. ¿Representa un fracaso para el gobierno? Se lo preguntaremos justamente al diputado DC, Ricardo Rincón. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Gracias, Cristian, por la invitación. Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué se debe aprobar o por qué se debe rechazar esta ley? Por varias razones, entre otras porque no es una norma adecuada. Hoy día nosotros tenemos una norma de control de identidad, así que primera información a la ciudadanía. Si cree alguien que no hay control de identidad, sí, lo hay. Y de hecho, anualmente 1.800.000 personas son objeto de esa norma. Pero esta norma es totalmente distinta e incluso permite la detención de menores, de jóvenes, de niños en definitiva, digámoslo con todas sus letras, de niños, de niñas. Y no creo que exista ningún padre que esté legítimamente preocupado o madre del control de la delincuencia que vaya a aceptar que un hijo que incluso pudiera colaborar con el proceso de identificación, que tenga 14, 15 años, 16 años, termine en una comisaría exclusivamente porque no hubo un criterio adecuado policial y porque en definitiva no portaba la cédula de identidad, que seguramente los adultos en mayoría portan, pero inversamente en minoría portan los jóvenes. Y no hay detrás de eso ninguna pesquisa policial, ningún delito flagrante, no hay absolutamente nada que no sea el que a algunos se les va a controlar y a otros no se les va a controlar. No nos parece una norma adecuada. Debe primar siempre la buena fe en el actuar y en definitiva no es la forma de combatir la delincuencia. Hemos puesto nosotros el acento en lo que es el tema penitenciario, cárceles que dan vergüenza y ojo, 20.000 de los más de 50.000 que están presos salen todos los años, lo que demuestra la cantidad de nuevos ingresos que hay con una de las poblaciones más altas de Latinoamérica y con cárceles que dan vergüenza donde no hay tratamiento, no hay reinserción. Entonces lo único que tenemos son, bueno, los niveles de reincidencia penal que tenemos, entre un 50 y un 60% según la encuesta que tú tomes. Con 20.000 egresos por año tú comprendes que ahí es donde hay que poner el foco, por decir lo menos. Eso, ¿por qué hace falta poner más hincapié en una política de reinserción social? Porque los niveles de reincidencia de Chile son altísimos, altísimos, 50-60% de reincidencia por cualquiera que sale de la cárcel. Te da cuenta de la latencia potente de criminología que hay ahí. Con 20.000 egresos por año, importa poco si evidentemente hay otros 20.000 ingresos, porque evidentemente sin una política de tratamiento, de rehabilitación y de reinserción, donde ni siquiera existe la posibilidad de trabajo al interior de los penales carcelarios, la Gonzalina en Rancagua, los módulos que están hechos para esto, módulos más grandes que esta habitación, están botados, Cristian, botados, absolutamente votados, es decir, se crearon para eso y las empresas que han querido entrar no han podido entrar y las que han estado en estado de pasada porque no se les da las facilidades, por ejemplo, para que sus proveedores, porque si usted no tiene materias primas, no se puede trabajar adentro, puedan evidentemente suministrar esas materias primas. Por eso es que es tan importante colocar el acento en las cárceles, en la prevención y, por cierto, en el CENAME, el Servicio Nacional de Menores. En Chile se encierra desde bebé. No olvide usted que incluso los bebés pasan una corta infancia con sus madres presas, pero muchos de ellos después son separados de sus madres, ¿ya? Por situaciones muchas veces de carácter arbitrario. Y en Chile el nivel de encierro de niños y niñas supera con creces la proporcionalidad razonable, tanto que hemos tenido distintos informes UNICEF demandándonos la libertad para ellos. Tú comprendes que en un esquema así, la sociedad, el país, de una vez por todas se tiene que comenzar a hacer cargo de este tema en serio y no con lo que a nuestro juicio es una medida efectista como el control de identidad, que ya por eso, muy pocos por cierto, en el primer trámite constitucional no lo aprobamos. Ahora logramos ser mayoría. Diputado, le quiero cambiar de tema sobre esta frustrada inscripción de primarias de la nueva mayoría, de una coalición que durante años buscó esto sobre el tema de las primarias, de realizarlas. Algunos hablan de tongo, algunos hablan de bochorno, retroceso. ¿Cómo calificaría usted lo que pasó?
A ver, primero no criticando al CERVEL, independientemente de la posición jurídica que legítimamente uno pueda tener, por ejemplo, si la ley efectivamente, como es, no exige la comparecencia personal de los presidentes de partido. Pero eso no amerita, y por eso la Democracia Cristiana no ha suscrito esa declaración que critica tan fuertemente al CERVEL, y no nos vamos a hacer cargo de ese tipo de crítica. Hay instancias como la reconsideración, por ejemplo, u otras, para plantear la posibilidad de subsanar lo que pudiera haber sido un error, un descuido, o lo que haya sido en definitiva, ¿ya? O la diversidad de interpretaciones por este hecho que le señalo, que no establece la ley de primaria la comparecencia personal para los efectos de la inscripción. Para mí el tema de fondo no es ni siquiera jurídico, ni menos administrativo, sino que político, netamente político. Y eso implica que si hay voluntad política real de hacer primaria o no, esa es la pregunta. Nosotros la tenemos. Los otros deben demostrar evidentemente lo mismo, y el conjunto de la coalición debe ser capaz de acreditar ello. Porque si usted tiene voluntad real de hacer primaria, entonces las hace, sean legales o sean convencionales, porque lo único que no tiene solución, me enseñaron a mí y a usted seguramente también desde muy pequeño, es la muerte. Todo lo demás tiene solución. Por lo tanto, si hay voluntad real, debe haber primaria. Mi personal opinión es que no podemos estar restringiendo las primarias exclusivamente a aquellos lugares donde está la oposición en la alcaldía. Creo que ese como mecanismo de acuerdo es bien malito. Uno debe hacer primaria en todos aquellos lugares en que hay más de un liderazgo, no en que está la oposición, como para de soslayo pretender instalar el que tiene mantiene. El que tiene mantiene me parece un absurdo, es antidemocrático, sino para qué impulsamos la ley de primaria. Y por eso que yo hablo que el problema es político, no jurídico ni administrativo, y retomo lo primero. Y por eso que lo importante es establecer la voluntad real, política, de hacer primaria. A mi juicio, y se lo he planteado a mis dirigentes de partido, en todos aquellos lugares, en todos, donde haya más de un liderazgo. Y así sea Coinco, le cito Coinco porque es una comuna chiquitita de mi región, y aprovecho a saludar a mis amigos de Coinco, así sea una comunita muy chiquitita. Si hay más de un liderazgo, ahí hay que hacer primaria. Y aquellos que pretendan no hacerla e incluso instalar otras listas de la nueva mayoría por fuera, están trabajando para la derecha. En Coinco, en San Vicente de Tahuatahua, en La Pintana, en todos los lugares en que haya más de un liderazgo hay que hacer primaria. Y sobre esa base se debiera haber hecho la negociación. Creo que si se hubiera hecho sobre esa base, además la negociación, habría sido más fecunda y más transparente. El diputado Pepe Out hablaba de que ayer justamente en entrevista con CNN Chile, que era momento de que alguien diera un paso al costado, que alguien finalmente dijera, yo tengo la culpa, tengo que dar un paso al costado. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, es que yo creo que eso no resuelve el fondo. El fondo es si verdaderamente vamos a defender las primarias o no. Porque ¿qué sacamos con que alguien asuma no sé qué responsabilidad cuando usted comprende que a lo menos en materia jurídica, en materia legal, usted puede tener dos opiniones sobre el particular? Eso es evidente. Entonces, ¿qué sacamos con que alguien pretenda asumir una responsabilidad del proceso mismo de inscripción si no resolvemos el fondo? Y el fondo es si vamos a hacer o no primaria. Y repito, si se quiere restringir las primarias exclusivamente a aquellos lugares donde están los alcaldes de derecha, sí, lo que se está haciendo en el fondo es decir, el que tiene mantiene. ¿Para qué? Para privilegiar los espacios propios, sin dar la posibilidad real a la ciudadanía de decidir en una coalición quién la encabeza. Porque solo hay un alcalde, por cierto, no es un cuerpo colegiado. Por lo tanto, es solo un sillón. Debe ir el mejor por coalición. Y para eso se hicieron las primarias. Así la entendimos siempre. Y así la impulsamos nosotros también, por cierto, y la aprobó todo el Parlamento. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dar la posibilidad de que las primarias se hagan. Y eso tiene solución. Y si ello no fuera posible, hacer primarias convencionales en todos los lugares donde exista más de un liderazgo. Eso vale para todos. Pero en ese sentido no hubo acuerdo finalmente. Ese es el mayor problema que se transparenta finalmente con lo ocurrido, que no hubo acuerdo entre partidos. Es que yo creo que el acuerdo fue parcial. Y por eso he dicho, el acuerdo se está limitando exclusivamente a los lugares donde, en definitiva, la derecha tiene alcalde. En cambio, en los lugares donde la nueva mayoría tiene alcalde, se está estableciendo el que tiene mantiene, salvo alguna excepción por ahí, pero la excepción no hace la regla. Y por eso yo sostengo, porque no establecemos lo que debe ser la esencia de una primaria, definir liderazgo. Donde hay más de un liderazgo, definámoslo, ¿ya? Pero, mire, ¿sabe qué norma yo estaría dispuesta a que sea la excepción? Mujeres. Miren lo que le digo. Si usted hubiera establecido como nueva mayoría donde hubiera una alcaldesa mujer en ejercicio, esa alcaldesa, por ser de la nueva mayoría y por ser mujer, por todo lo que les cuesta a las mujeres tener espacio, que sea respetada por toda la nueva mayoría, evidentemente si no tiene ningún tipo de problema en la Contraloría, etcétera.
Pero otro tipo de excepciones a eso, y eso lo digo conversando con usted, producto de el potenciar el liderazgo femenino, ¿ya? Pero salvo esa excepción, no me parece que la tónica sea mantener lo que se tiene. Y por eso que creo que hubo acuerdo, y eso es real, pero básicamente en las municipalidades de la derecha, porque ahí no tenemos un alcalde instalado. Y por eso que creo que hay que volver a la sana doctrina. Las primarias se hicieron para definir liderazgo. Donde haya más de un liderazgo, que haya primarias. De lo contrario, ¿sabes lo que puede ocurrir? Esto sería terrible para la nueva mayoría, bien para la oposición, que seguramente estará alegre. Como van a haber 3, al parecer, todo indica, listas de concejales en la nueva mayoría, 3, entonces alguna de las terceras listas puede terminar, como ya han anunciado algunos, los de la Izquierda Ciudadana, con el MAS, con el Partido Radical, levantando candidaturas ya propias a alcalde. Usted comprende que con esa libertad, quienes hagan eso están trabajando para la derecha, porque a lo menos la nueva mayoría dividida por matemática tiene menos posibilidades que unida, es pura matemática básica, y no creo que alguien esté en condiciones de desconocer esa matemática elemental. Diputado, nos quedamos con poco tiempo sobre el tema de la reforma laboral, que ya está en la etapa definitiva, en la recta final, como se le dice. Bueno, más allá de del TC, finalmente, si aprueba o no lo hecho por la oposición, hay una posible, probablemente las empresas ya están haciendo adecuaciones, ya pensando justamente lo que va a pasar con la reforma laboral. Usted en ese sentido, ¿cuál es su presagio? ¿Qué es lo que ve en ese sentido? ¿Se ve bien la pista para la reforma laboral? ¿Se ve bien para aplicarse o hace falta juntas previas para solucionar el problema? Es que los dados están echados, como se dice en jerga común y corriente. Los dados están echados, la instancia legislativa ha terminado. Yo no soy de aquellos que cuestionan el Tribunal Constitucional. Yo creo que tiene un ámbito legítimo que por lo menos no tiene nada que ver con la Constitución del 80, si la creación institucional es figura de muchas décadas previas. Por lo tanto, defiendo la posibilidad de que alguien legítimamente quiera recurrir al Tribunal Constitucional. Yo mismo he promovido la única instancia que se ha presentado en la Cámara de Diputados en más de 25 años respecto del gobierno del presidente Piñera, y lo aprobé en la sala de la Cámara, para ir precisamente con apoyo de toda la Cámara al Tribunal Constitucional, así que valido plenamente al Tribunal Constitucional. Segundo, creo que hay que ver los alegatos. Nosotros como bancada vamos a estar representados y muy bien representados por el diputado Matías Walker la próxima semana en este tema, y obviamente vamos a defender la línea argumentativa propia de nuestro gobierno, de nuestra coalición, porque tenemos la firme convicción que lo que se ha hecho se enmarca, valga la redundancia, en el marco constitucional. Lamento que la derecha opine todo lo contrario, ¿ya? Pero bueno, ellos están en su legítimo derecho de hacerlo. Y respecto a lo que están haciendo las empresas, lo pueden hacer, pero que lamentable que lo hagan, que lamentable que hagan esto y que estén tratando de adecuar contratos. Ojo. ¿No estaría de acuerdo con que se adelanten las negociaciones previo a la vigencia? No, yo creo que los dados están echados, y por eso que no me parece adecuado lo que algunas, ojo, algunas, no todas, aquí nunca hay que generalizar en la vida porque es una falacia terrible. Algunas empresas y algunos empresarios están haciendo, pero ojo, tienen que hacerlo con la voluntad del trabajador o con la voluntad de los representantes del sindicato en el caso de los convenios colectivos, ¿ya? Lo mismo en el caso de los grupos negociadores, que con la reforma además se terminan, ¿ya? Pero tienen que hacerlo con acuerdo de ellos. Si no hay acuerdo de ellos, no pueden hacer esas modificaciones contractuales, entre otras esto de tratar de incorporar más funciones a un mismo trabajador para después estar habilitados para hacer los ajustes respecto de lo que son las condiciones o adecuaciones necesarias, etcétera. Pero repito, requieren la anuencia del trabajador. Lamento que se esté en esa dinámica, es tratar de soslayo también hacerle el quite a la reforma, pero los dados están echados. Perfecto. Diputado, le queremos agradecer por habernos acompañado justamente acá en entrevista de CNN Chile. Gracias a usted por la invitación. Bien, nosotros de esta manera vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más noticias.